Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y en el vídeo de hoy nos vamos a dedicar a repasar o analizar un poquito dos obras de King que son bastante peculiares por su manera que tiene de escribirlas y porque en cierto modo están relacionadas una con la otra. Todo el mundo conocerá la historia de Desesperación y de Posesión, que no dejan de ser unas novelas espejo. ¿Y eso qué significa? Pues que las ambas novelas están muy ligadas la una con la otra, aunque se pueden leer de manera independiente y decidirte por cuál de ellas te gusta más o cuál de ellas te gusta menos. Spoiler, hay una que me gusta mucho y hay otra que me gusta mucho menos. Así que si quieres saber cuáles son, pasa y bienvenido a este nuevo vídeo. Novelas espejo. La verdad que como concepto, como idea, es formidable. En principio estaban publicadas las dos en la misma época, lo que una la publicó con el nombre de Stephen King y la otra con el nombre de Richard Bachman, porque en aquel momento Stephen King tenía una proliferación de obras bastante importante y decidió, o sus editoriales decidieron que no era conveniente presentar tantos libros al año. La verdad que no me puedo ni imaginar qué le estaba pasando por su cabeza a la hora de escribir con tanta velocidad y con historias tan rocambolescas como las que nos presentan en estos dos libros. De hecho, una de ellas es bastante una ida de olla muy importante. Así que empezaremos. Voy a empezar con Desesperación. Desesperación, el primero de estos dos libros, nos va a contar la historia de una pareja que va por una carretera ahí en medio del desierto y se acercan a un pueblo, que es el pueblo de Desesperación, en el que ya el cartel de su anuncio de que han llegado a ese pueblo es bastante peculiar, con unos animales muertos ahí colgados justo del cartel, y la verdad que bastante desagradable, pero bueno, ellos pasan por allí de paso, conocen el pueblo minero de Desesperación, pero no quieren darle mayor importancia. El caso es que se adentran por estas carreteras y en un momento dado se cruzan con un peculiar sheriff o un policía que está por allí y que les invita amablemente a que se bajen del coche, sin ellos aparentemente haber cometido ningún tipo de delito. La presencia de este sheriff hace que todo empiece a coger en unos tintes un poquito oscuros y perversos, porque el comportamiento es pues básicamente lo que estamos viendo últimamente en algunas imágenes desgraciadas que están pasando en Estados Unidos, un comportamiento muy autoritario en el cual yo soy la ley y hago exactamente lo que quiero, y poco a poco va contaminando el libro, que aparentemente era un viaje en carretera, y sin embargo en ese mismo momento empieza a salir el clima más visceral y un poco incómodo, porque tú estás viendo que nuestros protagonistas no han cometido ningún delito y sin embargo este policía los empieza a tratar como si fueran menos delincuentes. El caso es que este policía al final se los lleva detenidos al pueblo de Desesperación, y cuando llegan y los encierran dentro de la comisaría, de esta comisaría pequeñita de pueblo, se encuentran como que hay muchas más personas encerradas en esa comisaría y aún más en medio de las escaleras de entrada se encuentran el cadáver descompuesto y totalmente masacrado de una persona. A partir de ahí todo se empieza a volver absolutamente demencial y loco, puesto que nuestro sheriff, nuestro peculiar agente de la ley, no va a ser el menor de los problemas que tenga esta gente en el pueblo, puesto que ahí existe la presencia de algo que ya irán descubriendo a lo largo de la novela, que les va a convertir su viaje en una auténtica pesadilla. La verdad que este libro para mí es uno de los libros más aterradores que ha escrito King, por todo lo que va a acontecer en ese pueblo, por la manera que tiene de enfocarlo, porque tú vas viendo cómo todo se contamina y que no puedes escapar a lo que se está produciendo, y que le voy a dejar que lo descubran a los lectores porque realmente me parece una novela bastante interesante. Sí he de decir que King en este libro está muy inspirado, presentándonos unas situaciones muy rocambolescas, muy grotescas, con un marcado carácter terrorífico puro, en donde lo que tú estás viendo sabes que es peligroso por todos lados. Hay animales muy peligrosos, hay personajes que se comportan de una manera muy grotesca, como hemos visto a este sheriff, y todo lo que sucede dentro de este pueblo tiene una razón de ser que lo va a ir explicando a lo largo de la novela y que tiene mucho que ver con el pasado de este pueblo y con algunos lugares en común que van a aparecer también después en el libro de Posesión. Para mí esta novela es súper fantástica, me lo he pasado muy bien leyéndola, los momentos terroríficos son muy terroríficos y en definitiva es uno de los libros más recomendables que yo he leído de King y por supuesto les invito a que lo descubran.
por otro lado, la novela tiene un marcado carácter espiritual en el que la lucha entre el bien y el mal es muy evidente. Hay un personaje de la novela, un personaje bastante peculiar, que de repente se siente iluminado de una manera que desconocía. Es como si de repente algo le llega dentro de la cabeza que le hace sentir como que ha sido el elegido para enfrentarse a la fuerza del mal. Ya verán qué personaje es y lo peculiar de su propuesta. Y nos va a presentar a un personaje que teniendo esa fe tan intensa hace que pueda enfrentarse a nuestro personaje malvado de una manera en la que se ve perfectamente el enfrentamiento entre el bien y el mal y que donde quien nos va a hablar un poquito de lo que es eso, de lo que es la fe, la confianza en ti mismo y en unas entidades superiores que te van a proteger en todo momento. Y es una parte que, bueno, que le podrá gustar a alguien más o menos. A mí creo que ha hilado muy bien la historia, haciendo que tengamos a un protagonista y un antagonista bastante poderosos. De este modo, aquí nos va a enfrentar al bien contra el mal en dos personajes, en dos personificaciones bastante evidentes en las que el enfrentamiento va a ser total. Y bueno, ahí entrará la predisposición que tengas tú a entrar en ese juego de la lucha entre la religión, entre el bien, entre el mal y todo ese tipo de cosas. Yo por lo menos entré bastante bien. Me parece que tiene un personaje muy desarrollado a lo largo de la trama y le da todo un contexto. Aparte de eso, hay muchos personajes que en principio no voy a describir, ya lo irán descubriendo en la novela, pero que se van a repetir tanto en Desesperación como en Posesión, aunque de maneras bastante distintas. Hay, por ejemplo, una familia que está allí con sus hijos, hay un autoestopista que llega al pueblo gracias a un editor de novelas que está buscando a su escritor perdido. Hay varios personajes que todos se van entremezclando aquí y que van a tener finales muy diversos y divertidos. En definitiva, Desesperación es un libro muy potente, con unos momentos de impacto que se te quedan grabados en la memoria y que para mí es uno de los libros favoritos y más desconocidos dentro de las obras magnas de King, como pueden ser It, El Resplandor, Misery. Pues yo metería a Desesperación dentro de ese grupo de novelas totalmente recomendables para leer. Eso es lo que nos vamos a encontrar en Desesperación de Stephen King. Pero como ya decía, son dos novelas espejos. Y eso significa que hay otra cara de esta misma visión, pero de una manera bastante diferente. Estos libros, tanto Desesperación como Posesión, se pueden leer de manera absolutamente independiente y funcionan. Es decir, si tú te quieres descantar por Posesión, lo puedes leer y disfrutar y punto. O si quieres leerte con Desesperación, lo puedes leer, disfrutar y punto, sin que sea necesario el complemento del otro para poder disfrutar de ambas historias. ¿Es recomendable leer las dos? Sí. ¿Por qué? Porque entra dentro de este juego que quiere hacer King con estas dos obras, en donde un personaje que aparece en una novela vuelve a aparecer de nuevo en la otra. Por poner uno de los ejemplos. Aquí nuestro malvado es el sargento, el sheriff Etragian, pues también aparece en esta novela. Y en esta novela es como un vecino más de la comunidad en la que nos vamos a enfrentar. Con otro carácter totalmente distinto y que tiene un papel totalmente distinto dentro de la trama. Y en esta novela, por ejemplo, nos encontramos a esa familia con sus hijos, en esta otra vuelve a aparecer esa familia, pero con los roles invertidos. Aquí los niños son los padres y los padres son los niños. Y en aquí esta novela, por ejemplo, uno de los protagonistas, uno de los niños, va siempre con una camiseta de una de sus series de la infancia favorita, que son los Motocops, que son una serie de dibujos, bueno, de dibujos, no, de coches como así muy fantásticos y muy rocambolescos que nos gustaban a todos de niños. Y aquí, por ejemplo, esos mismos coches, los motocops, tienen un papel predominante dentro de la novela. Es decir, ambas novelas se complementan, pero no tienen nada que ver una con la otra. La chica que aparece en un lado aparece en el otro, pero con unos roles totalmente distintos. Y salvo algunas cosas muy puntuales, no tienen mayor importancia. ¿Y qué nos encontramos en Posesión? Pues verán, aquí en Posesión, en los primeros dos capítulos, nos va a narrar King una historia magistral. Básicamente nos va a describir con mucho detalle a todos los miembros de esta comunidad, de este pueblo que está en Ohio, en donde viven una serie de habitantes, pues vamos a poner unos 20, 30 vecinos, y nos va a describir en esos primeros dos capítulos, punto por punto, quién es cada vecino, cómo se relacionan con los demás, por qué están viviendo ahí, cuál es su profesión, absolutamente todo de una manera bastante magistral. A lo largo del recorrido de un niño que va repartiendo los periódicos y va pensando, pues, oye, pues este chico es muy simpático y siempre le lanzo el periódico. A este no me voy a acercar nunca porque me da miedo cada vez que abre la puerta.
o de repente se cruza y ve como una mujer desnuda detrás de una puerta y que lo está mirando de una manera un poco amenazadora. King se dedica simplemente a describirnos todo este inicio y además aprovecha para ponernos en medio del libro una especie de mapa, aquí lo podemos ver, donde habitan cada uno de estos personajes con sus nombres, con su tal. Y eso es fundamental para poder entender el resto de la novela. De hecho, si no fuera por ese mapa, la novela se convierte en un auténtico caos por la cantidad de personajes que aparecen, porque tú quieres relacionarlos con desesperación y eso al final es un error porque se te multiplican los personajes y porque al final la cantidad de habitantes de ese pueblo se puede hacer un poco abrumadora si no fuera por este mapa. Pero claro, ¿quién te va poniendo estos granitos de arena para que después te haga así directamente ¡za! Y te deje consternado por el hecho inicial que va a pasar en esa historia? Esto lo van a tener que descubrir los lectores porque no pienso entrar en ningún momento en esa trama. Pero a partir de ahí, toda la tranquilidad y la calma que habita ese pueblo, con sus redencillas entre los habitantes y demás, se desata y se convierte aquello en toda una pesadilla. Cosas que saber acerca de posesión. Primero, el nombre está totalmente acertado porque la novela va de eso, de una posesión que irán descubriendo a lo largo de la trama exactamente a qué tipo de posesión nos referimos, qué personaje es el que va a sufrir esa posesión y cómo va a afectar al resto de los habitantes del pueblo. Este personaje y la persona que está con él, que ya irán descubriendo exactamente quién, para mí es lo mejor de esta novela, sobre todo por esa relación de cuidado, de entender que tienes a un ser querido con un problema importante dentro de su cuerpo, o de que sea un problema que está poseído, y sobre todo cómo tratar de desligar lo que sería a esa persona del ente que habita dentro de él. Eso es lo mejor de la novela con diferencia. Por otro lado, otra de las cosas totalmente recomendables de esta novela es ese mal que acecha a los habitantes del pueblo, que es exactamente la misma entidad, la misma criatura, la misma cosa que sale en desesperación, pero que se manifiesta de un modo totalmente distinto. O no, o la verdad que también, si nos ponemos a analizar, la manifestación en ambos lugares es la misma. Aquí poseen a unas personas, aquí poseen a otras personas. Pero sí se manifiesta de una manera distinta. Esa criatura, que ya irán descubriendo exactamente qué, es el Pennywise de este libro, es absolutamente fascinante y de lo mejorcito de la novela. Pero, pero, hay quien se te ha ido la olla muchísimo. Vamos a la parte negativa. Directamente para disfrutar de este libro tienes que decir, a ver, entiendo que quien estaba hasta arriba de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas, de alcohol, de todo tipo de drogas para poder escribir una novela como esta. El argumento en sí es bastante rocambolesco y toda esa mezcla inicial de descripción de personajes para que empatices con ellos y demás se va un poco por la borda cuando aparecen nuestros villanos. No pienso contar nada de ello, pero hay que tener un acto de fe importante y aceptar la premisa que nos plantea aquí para que eso tenga un cierto interés o un cierto divertimento. Es delirante, básicamente. Es una cosa que si no lo leen no van a entender exactamente a qué me refiero. Y si lo leen van a decir, ya sé perfectamente qué es lo que estaba diciendo este pobre chico cuando hablaba de que este argumento lo puedes creer o no lo puedes creer porque es absolutamente una locura. ¿Qué pasa? Que quien lo llena de momentos a ultra bestias, gores, sangrientos y desagradables que hace que toda la empatía que hayas podido tener con tus personajes presentados al principio explote por los aires y explote en todos los sentidos, porque no deja títere con cabeza aquí en este libro, se dedica un poco a poner a cada cual en su sitio. Es una especie de George R. Martin con sus personajes, pero compactado en unas pocas páginas y a lo bestia. Desde aquí, casi todos los personajes van a tener un desenlace muy brutal y quien se va a deleitar haciéndonos pasar un mal rato. Si te gusta eso, esta novela es la tuya. Si te gusta los gore, esta novela es la tuya. Si te gustan las situaciones cómicas, es que no deja de ser un humor negro que aquí nos presenta en este libro y podrás empatizar o no. Yo, por lo menos, me salí de la novela a mitad, primero porque eran tantos los personajes que yo ya estaba ya que no me enteraba de nada. Y segundo es que hay momentos en los que tú dices,
¿vale? Es que habría que leer todo, habría que espoliar mucho y no voy a entrar en eso. Da mucha pena porque después de haber leído Desesperación, que me ha parecido uno de los mejores libros de terror, tenía muchas aspiraciones para leer Posesión. Y aunque es una novela que está muy bien escrita, que tiene capítulos en los que están escritos a modo diario, a modo epistolar, otros capítulos que están escritos desde el punto de vista de un niño, es una novela que está escrita de una manera formidable. Creo que es del mejor quien a la hora de escribir las cosas. Pero es que encima lo hacen, en unos momentos lo hacen en plan noticias de periódicos, hay otros momentos en que los escribe en manera diario. Es decir, esto, si pueden no cogerlo en digital, mejor, porque no se va a ver muy bien las letras y demás. Otras maneras están escritas pues, con el propio King, con una letra grande. Es decir, está escrita de muy diversos modos y eso hace que la lectura sea mucho más dinámica y que la verdad que se te haga corta. Pero o entras en ese juego o literalmente te va a aparecer una tomadura de pelo. No lo sé. A mí me parece que está muy bien escrita, pero no es el libro de King que más pueda recomendar, así que aquí están las dos opciones. En definitiva, tenemos Desesperación y tenemos Posesión como dos novelas espejos que se complementan absolutamente y que se puede disfrutar o de manera conjunta o de manera independiente, ya según como tú quieras. Le voy a poner a Desesperación como libro y como tal 5 gafas porque me parece sublime y 5 ojeras porque encima es un libro que puede dar mucho miedo en un momento dado. Sin embargo, a Posesión le voy a dar 5 gafas porque está excelentemente escrito, es el King más puro, el Richard Bachman más puro, es decir, delirante en todos los aspectos, pero muy bien escrito, pero se quedará con 3 ojeras porque el terror que se puede generar en un momento dado, ese comienzo tan fantástico y tan impactante, poco a poco se va diluyendo ante las situaciones tan cómicas que te puedes encontrar ahí. Cómicas por lo bestia, por lo animal que son, y que a mí por lo menos me restó todo lo que sería ese impacto que puede producir una novela como esta. Desesperación y Posesión, dos novelas absolutamente recomendables, una más que otra, y que les invito a descubrir porque es el King más puro y el King más desatado y gamberro. Así que eso es todo. Si les ha gustado este vídeo, ya saben, soy David Calpa, esto es el canal de Gafas y Ojeras. Les invito a que me comenten si han leído alguna de estas obras y qué opinión tienen acerca de ellas, si les ha gustado más una o la otra, o si entienden que esa Posesión tan polémica no lo es tanto y si realmente es un buen libro. Les invito a que me digan sus opiniones y qué tal. Y si les ha gustado este vídeo, pues ya saben, denle al like, denle a compartir si les apetece y prepárense para el siguiente vídeo, que ya tengo por ahí un par de ideas acumuladas y que tengo que traerte desde que pueda. Un abrazo a todos, se despide David Calpa, hasta el siguiente vídeo.